Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo crear un programa en JavaScript para dibujar polígonos y estrellas. El programa funciona de la siguiente manera: nosotros seleccionamos el polígono, le decimos el número de caras y pinchando y moviendo el ratón pues dibujamos el polígono, ¿no? Cambiamos el radio, la orientación y con otro clic dejamos la figura dibujada. Con las estrellas funciona exactamente igual. Elegimos la herramienta, el número de lados y con un clic pinchamos el centro, movemos, cambiamos el radio y dejamos la figura dibujada. La parte matemática que hay detrás de esto sería la siguiente. Nosotros tenemos aquí el polígono, Cx y Cy sería el centro de la circunferencia circunscrita, Vx y Vi sería el vértice que vamos a tomar de referencia, será el que movamos con el ratón, Cr va a ser el radio, que se calcula mediante el teorema de Pitágoras, ángulo alfa va a ser el ángulo respecto a la horizontal, será un ángulo de desfase, ¿vale? Para corregir la orientación de la figura, que se calcularía mediante el arco tangente. Y el ángulo beta es el ángulo de cada una de las porciones que sale de unir cada vértice con el centro. Es decir, nosotros tenemos el polígono que podemos dividir en partes iguales. Pues el ángulo beta sería el ángulo de cada una de estas porciones. Este ángulo va a ser pues 360 grados, que sería la vuelta completa, dividido por el número de lados. Nosotros para dibujar la figura necesitaríamos calcular cada uno de los vértices y dibujar una línea que los una. Partiendo de este vértice, que es el que vamos a estar controlando con el puntero del ratón, dibujaríamos una línea hacia este vértice, luego otra línea hacia este vértice y así todo el rato. Para la estrella sería prácticamente lo mismo que para el polígono. Nosotros partimos de un vértice, pero en lugar de hacer una línea hacia otro vértice, iríamos hacia un punto intermedio, que sería este de aquí, y desde este punto iríamos hacia el vértice. Es decir, en lugar de ir de vértice a vértice, hacemos primero de vértice hasta este punto intermedio y desde este punto iríamos al vértice. Con eso dibujaríamos lo que es la cara esta de la estrella. Este punto se calcula igual que los vértices a partir del ángulo beta y del radio. El código que hay detrás de este programa sería el siguiente. Nosotros tenemos una clase polígono con unas determinadas propiedades y unos métodos. Sus propiedades serían la posición de su centro, su radio, un vértice que usaremos de referencia, el ángulo de desfase respecto a la horizontal y el ángulo beta, que es el ángulo de cada una de esas porciones que salen de dividir el polígono en varias partes iguales. Lo más importante aquí sería simplemente calcular el ángulo beta, coger la posición del ratón para este vértice de referencia, hallar el radio y el ángulo alfa usando estas ecuaciones de aquí, que son el arco tangente y la raíz cuadrada. Y lo más importante pues sería esto, que es esta parte de aquí, que es la que vamos a usar para dibujar el polígono. Lo primero que tengamos que hacer sería movernos a ese vértice que vamos a usar de referencia y a partir de ahí calcular otro vértice y dibujar una línea hacia él. El vértice lo calcularemos de esta forma. Lo único que cambia de aquí en cada iteración sería el ángulo beta, que en cada bucle irá aumentando. O sea, primero vamos a ir al primer vértice de la primera porción, después iríamos al segundo. Para ir al segundo teníamos que multiplicar ese ángulo beta por 2. Esto lo haríamos continuamente hasta cubrir todos, hasta dar la vuelta completa. Una vez tengamos el vértice, simplemente dibujamos una línea hacia él. Al acabar el bucle volvemos a empezar. Calcularíamos un nuevo vértice y desde el vértice anterior dibujaríamos una línea hacia él. Así hasta haber completado el polígono completo. Para la estrella sería lo mismo, con una pequeña diferencia. Estrella hereda de polígono, vamos a usar las mismas propiedades y sus mismos métodos, a diferencia del de dibujar, que la dibujaremos de diferente forma. Simplemente
tendríamos que calcular un punto intermedio, que es el punto X, punto Y. Este punto simplemente va a depender del ángulo beta, igual que antes, que será la mitad en este caso del ángulo beta que usemos para calcular el vértice del polígono. El radio en este caso lo estoy dividiendo por la mitad, aunque se podría hacer más pequeño. Si este valor de aquí es más pequeño, simplemente sale una estrella más puntiaguda. Si es más grande, sale una estrella un poco más gordita. Y al igual que antes, pues calculamos el vértice, que sería el vértice del polígono. Primero dibujaríamos una línea del vértice a la punta la punta interior de la estrella, y desde esta punta al vértice. En la siguiente iteración lo mismo, simplemente iríamos desde el vértice calculado anteriormente hasta la punta, y desde la punta hasta el vértice, y así hasta haber completado todo el dibujo de la estrella.